Lucas. Tenemos un texto hoy en el capítulo 9 de Lucas. Es un texto muy interesante porque es un texto que nos muestra un momento culminante dentro de la vida del Señor. Es el texto de la transfiguración. Tal vez el momento más glorioso en el ministerio del Señor Jesús hasta ese día, en todo lo que Él había venido caminando en estos 3 años. La transfiguración es donde Él dejó ver plenamente la gloria del Señor. En ese momento le acompañaban 3 de los discípulos, 3 que después fueron nombrados por Pablo como columnas de la iglesia: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos 3 tuvieron el gran privilegio de estar en ese momento. Eso lo leemos en el versículo 28 de ese capítulo 9 de Lucas. Y después de algo tan glorioso, tan maravilloso, después de anticipar la gloria venidera del Mesías, tenemos a continuación 4 relatos de estruendosos fracasos de los discípulos. Habiendo tenido enormes oportunidades, dejaron ver cuán crudo estaban. Dejaron ver que no la habían cogido. Dejaron ver que no estaban siguiendo la idea del Señor. Dejaron, como dicen los muchachos, pelar el cobre. Les faltaba mucho pelo pa' moño en ese momento. Fíjense que tan pronto baja el Señor Jesús del monte después de la transfiguración, la impotencia de estos discípulos que fueron incapaces de liberar a alguien de un demonio. Pero ¿cómo si no hemos podido? Y el Señor les dijo en ese momento: es que ustedes no saben. Oración y ayuno, chinos. Luego Jesús les habló que iba a padecer, que tenía que sufrir, ser maltratado. Y nos dice el texto que ellos, tú, no entendieron. No entendieron, perdidos. Después nos cuenta el texto que ellos estaban peleando por ver quién iba a ser el más grande. ¿Cuál se iba a sentar en qué lado? Es como si un amigo viene y le cuenta a alguien: ¿cómo le parece que me acaban de salir los exámenes y tengo cáncer? Y ese amigo se queda mirándome y le dice: ¿y a dónde vamos a almorzar? Perdido. No tenían ni idea de la gloria que él estaba hablando. No tenían ni idea de las implicaciones de los asuntos que el Señor les estaba diciendo. Estaban de vivienda, perdidos en las nebulosas. Celos entre ellos, el 4º fracaso. Celos de los que hacían la obra de Dios, pero que no eran parte de los 12, no eran del grupito chévere. Y si no es lo de nosotros, entonces no. Cuando debemos es alegrarnos de lo que Dios hace. Si pudiéramos darle o tuviéramos que nombrar a este grupo de discípulos, darles un nombre en latín, ¿sí? ¿Cuál sería? Torpecitis aguditis. Estaban mal ubicados, eran ignorantes, no tenían ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Y es en ese contexto que vamos a tomar este texto del capítulo 9 de Lucas, a partir del versículo 51 al versículo 56. Dice en la versión Reina Valera del 60:
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hágame el favor. Y por eso es que este mensaje se titula: que fuego caiga sobre ellos. Que fuego caiga sobre ellos. Ya habían pasado más o menos 3 años del ministerio público de Jesús. Y el énfasis del Evangelio de Lucas a partir del capítulo 9 y a partir de este versículo 51 es que en adelante es menos su obra y más la enseñanza con sus discípulos. Ya Jesús a partir de este momento no se mueve demasiado en público y más bien se concentra en la preparación de los discípulos para lo que se viene. En este momento estamos quizás a unos 6 meses de la ascensión. Es posible que estemos a unos 4 meses de la semana de pasión. Y dice el versículo 51: se cumplían ya los días de la ascensión, y al hablar de ella el Señor Jesús sabía que había de padecer. Cuando Él está diciéndoles esto, Él ya sabía que Él tenía que padecer muerte y muerte en la cruz. Lo que nos dice este versículo es que se acercaba el final del ministerio terrenal de Jesús. Se acercaba un final que llegaría a la muerte en la cruz. El padecimiento precede la gloria. El sufrimiento precede la gloria en el Señor Jesús. Y eso es cierto tanto para el maestro como para nosotros, como para los discípulos. Eso se cumple en ambas vidas, porque la vida no es color de rosa. Siento informarles, siento decirles que nosotros nacemos para sufrir. Por eso, porque vivimos en un mundo de pecado, el ser humano nace para sufrir. ¿Creyente o no creyente? ¿Sí? El Señor sufrió, murió y fue glorificado. Y sus discípulos enfrentamos exactamente lo mismo: el rechazo, el sufrimiento para conocer a Cristo, andar con Él y luego estar con Él para siempre en un estado de glorificación. Esa es la vida y el sendero del cristiano. No te sorprendas, no se te haga raro cuando te traten como un bicho, un animal, cuando te traten como un loco por creer en el Señor Jesús. No te sorprenda que gente alrededor piense que la Biblia es una reunión de fábulas, cuentos interesantes, mitología pura, porque así trataron al Señor. Mis hermanos, la esencia del servicio es seguir al Señor. La vida cristiana no es lo que yo pueda hacer por Dios o para Dios. La esencia de la vida cristiana es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Esa es la esencia del servicio también. En Juan
capítulo 12, versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame. La esencia del servicio es seguir al Señor Jesús, conocerle, amarle. No es lo que hago yo por Él, sino que lo que Él busca hacer en mi vida. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, versículo 26. Y la segunda parte de este versículo 51 dice que él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él tenía un plan, tenía un propósito. Para eso había venido al mundo. Él entrega su vida voluntariamente. El Señor Jesucristo entrega su vida voluntariamente. No fue una casualidad. Él no fue que una manada de personas revolucionarias de pronto se lo toparon, se lo encontraron de chiripa en Jerusalén y lo crucificaron. No. El Señor Jesucristo decide dónde morir y cómo morir. Él entrega su vida. No fue por casualidad. Tuvo un propósito. Él entregó su vida voluntariamente. Fue a Jerusalén a eso. Y escogió cómo entregar su vida. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. No es que a Jesús le quitaron la vida, sino que Él entregó su vida voluntariamente. Y unos capítulos más adelante, en Juan 19, 11, Jesús respondió: ninguna autoridad, le estaba hablando a Pilatos, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Él entregó su vida voluntariamente a fin de poder ofrecer la salvación a todos los pecadores. ¿Has recibido la vida que solamente proviene del Señor Jesús? ¿La has recibido? ¿Tienes tú esa vida? ¿Le conoces? ¿Le sigues? ¿Le amas? Jesús no escogió lo seguro. La fácil hubiera sido que no hubiera corrido ningún riesgo, que no le causara dolor. Pero Jesús fue obediente a su Padre. O como el Señor Jesús dice: que se haga la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a pasar por lo que Él quiera? En verdad, el amor de Dios se deja ver a través del sometimiento del Señor Jesucristo. ¿Conoces la verdad de Dios? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, haz lo que tú quieras en mi vida? Porque, mis hermanos, la muerte del Señor Jesús no fue accidental. Él vino a la tierra para vencer el pecado. Él vino a la tierra para vencer el pecado y a Satanás. Y Él vino a la tierra para darte a ti vida abundante y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el pecador puede ser restaurado. Que el pecador puede conocer personalmente a Dios. Y el pecador puede ser llamado hijo de Dios. Jesús sabía por qué estaba en la tierra. Jesús sabía cuál era su propósito. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía qué tenía que hacer. Ahora yo quiero que cuestiones tu vida hoy. ¿Tú sabes por qué te creó Dios? ¿Lo sabes? ¿Cómo ha impactado en tu vida la obra del Señor Jesús?
¿Qué está haciendo Dios en tu vida ahora? Conozco personas a quienes les compartí hace más de 25 años y aún hoy no han aceptado a Cristo para salvación. ¿Es ese tu caso hoy? ¿Es ese tu caso? ¿Te han compartido y aún no has aceptado a Cristo para salvación? Pero también conozco creyentes que al parecer no han crecido mucho en 30 años. ¿Estás seguro que estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas? ¿A qué le apuntas? ¿A qué le estás apuntando? ¿Para dónde vas? ¿Vives más para Dios que para ti? Miren, el crecimiento es absolutamente medible, se ve. Ahorita viendo todas estas niñas aquí arriba, se ve. Recuerdo hace 5, 6 años, Gaby, una pingüita. Las gemelas, todavía más pingüitas. Daniela. Y resulta que hoy me tocó empinarme para saludar a Gaby. El crecimiento se ve, miremoslas. Lu ya no está ahí, ya es gigantona. ¿Y cómo era? El crecimiento se ve, es evidente. Y si tú eres de Cristo, el crecimiento se debe dejar ver. Versículo 52 nos dice que Jesús envió mensajeros delante de él para hacerle los preparativos. Y es bueno planear, es bueno hacer provisión. El Señor lo estaba haciendo. Nosotros no saltamos al vacío. La fe no es simplemente un sentimiento que diga todo está arreglado, entonces no hago nada. Él hacía provisión. La fe no es pensar, como dicen algunos, que es un salto al vacío. O es fe o es razón. Porque hasta donde he tenido la oportunidad en la misericordia de Dios de leer en su escritura, la fe es lo más razonable que hay. La fe no es falta de lógica. La confianza en Dios ve las circunstancias, no las ignora, y viendo las circunstancias confiamos en Dios porque Él no está limitado por lo que se ve. Dios va más allá de lo que yo veo. Él es más grande, Él es más poderoso, y la persona de fe solamente actúa en forma contraria a la lógica cuando Dios se lo ordena. La fe no es una locura, no es un salto al vacío con los ojos cerrados. Y quiero repetir eso. La persona de fe solo actúa en una forma contraria a la lógica cuando Dios se lo ordena, cuando específicamente se lo ordena, no por descarte, no por capricho, y mucho menos, como muchas veces hacemos, como tentando a Dios. ¿Vives por fe? ¿Vives en dependencia de Dios? ¿Reconoces que nada de lo que tienes es tuyo, que Dios te lo dio? ¿Tus metas son de agrado para Dios? Versículo 53. No le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Los samaritanos no le dieron la bienvenida. No estaban de acuerdo con la doctrina que Jesús predicaba. Los samaritanos se aferraban a las creencias, se aferraban a lo que ellos traían. ¿Recuerdan todo ese rollo? Ellos creían que la verdadera adoración era donde ellos habían edificado los templos. ¿Recuerdan el por qué los judíos no pasaban por Samaria? Les desagradaba pasar por ahí.
Los samaritanos se aferraban a algo que venía de antes. ¿Estás aferrado a algo que viene de antes? ¿Eres de los que dicen, no, mis abuelos fueron, mis padres son y yo soy y punto? Y no hay nada más que hacer. Recuerdo que hace muchos años, repartiendo folletos en el Parque El Salitre, todavía no estaba el Parque Simón Bolívar, el Parque El Salitre, había unas jirafas ahí que creo que ya ni existen, y repartíamos unos folleticos que se llamaban las 4 leyes espirituales, y en algún momento dentro de ese trabajo ofrecíamos o proclamábamos llegar a tener una vida nueva. Será como el estandarte. Y alguien me dijo ásperamente, yo no quiero una vida nueva, estoy contento con la vieja y así me voy a quedar y no me importa, punto. Triste, así eran los samaritanos. ¿Es ese tu caso hoy? ¿Es ese tu caso? Los samaritanos sabían lo que creían y no iban a cambiar. Yo ya sé, ustedes son cristianos y a mí no me vengan a cambiar, a mí no me venga con eso. Y lo trágico es que debido a esa ceguera espiritual y a ese rechazo de la verdad, el que escoge decirle no a Dios vivirá alejado de Dios para siempre. Y ese para siempre es para siempre, por la eternidad. Gente a quien estimo mucho no quiere saber nada de Dios. Han llegado a decirme, no me hables más de eso. Si quieres que te siga hablando. Viven como si nunca fueran a ser juzgados e ignoran que Dios es un juez justo que les ama, pero no será paciente para siempre. ¿Cuán trágico es eso? Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. ¿Estás aquí en esta mañana y tienes algún prejuicio contra Cristo o contra los cristianos? Permítenos hablarte de Jesús. Permítenos hablarte de Jesús. Baja las pistolas hoy. Permíteme hablarte de la vida abundante y de la vida eterna que solo Él puede ofrecerte. Ponle cuidado a Dios. Ponle más cuidado a lo que te dice la palabra de Dios que a lo que te dice alguien que no conoce personalmente a Dios. Ponle más cuidado a Dios que lo que te dice una persona que en su vida no refleja lo que dice la Escritura. Versículo 54. Y ante ese rechazo de los samaritanos llega la pregunta de Jacob y de Juan. ¿Quiénes habían subido al monte de la transfiguración? Pedro, Jacob y Juan. Y entre estos 3 privilegiados, Juan fue el que dijo, Maestro, acabemos con el que echa fuera demonios, pero no es de nuestro círculo, no es de nuestro grupito chévere, que fue un episodio unos versículos antes. Les vinieron a decir que habían unos hermanos que estaban echando fuera demonios y haciendo milagros, y fueron y le dijeron, Maestro, callémoslos, porque no son de nosotros. No son de nuestra iglesia. Entonces, como no son de nuestra iglesia, qué vergüenza. Y venían de tener esa experiencia maravillosa de Dios. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Le dice Jacobo y Juan al Señor en ese momento, cuando fueron rechazados. ¿Quieres que mandemos? Ni siquiera, es que sí, cada vez que pienso en esto digo, pero Dios, qué arrogancia. Ni siquiera fue que le dijeron, Señor,
haz llover fuego del cielo. Porque ¿de quién es el poder? Lo tenían ahí al lado, el Señor Jesucristo, Dios mismo. No, ni siquiera hicieron eso, sino que se le plantan al Señor Jesús y le dice: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Será que ustedes creen que estos hombres eran valientes, comprometidos con la verdad? ¿Será que eran hombres que amaban tanto a Dios? ¿O eran hombres con un celo desmedido? ¿O posiblemente iracundos? Se nos dice en el Evangelio de Marcos que estos hombres tenían un sobrenombre. Estos hombres eran bravos, Jacobo y Juan. Les decían Boanerges. Ese era el apodo que les tenían, Boanerges, que quiere decir hijo de trueno. Jacobo y Juan eran bravos, iracundos. Parecen nombres de banda mexicana. Hijo del trueno. Entonces la reacción de ellos fue por amor a Dios o porque se molestaron por la reacción de esa gente, los samaritanos. ¿Tenían ellos un celo sano por las cosas de Dios o estaban realmente molestos o heridos por el rechazo? Por cierto, ellos tomaron el rechazo a Jesús como una ofensa personal, como si fuera algo contra ellos mismos. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos ser muy cautelosos con eso. Pensar que si alguien no cree en Dios, entonces es enemigo mío. No, es enemigo de Dios, no mío. Y ese, no me malinterpreten, pero ese es problema de Dios. Dios lidia con eso. Es Él el que lo va a hacer, no yo. Mi papel es compartirle. Y, que es el pedacito que falta, amarle. Ese es mi papel. Es ese. Si él no cree, él no es mi enemigo, es enemigo de Dios. Ahora Dios me manda a mí a amar a quien me rodea, a todos. Solo Jesucristo tiene la autoridad para pararse y decir: el que no está conmigo está en contra de mí. Solo Jesucristo, no seas arrogante. Solo Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 30. El hecho de que alguien no esté de acuerdo conmigo no quiere decir que sea una mala persona. Lo que quiere decir es que ve las cosas en una forma diferente a como yo las veo. Y cuando yo tomo ese evento como algo personal y creo que es una persona mala, entonces ya estoy reaccionando en mi carne. Y eso es falta de confianza a Dios. Ahora bien, pensando en la reacción de Jacobo y de Juan, se pusieron bravos. Quisieron acabar con esa gente. Y nos preguntamos: ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Cómo fue su reacción? No podemos juzgar las intenciones de Jacobo y de Juan. No podemos. La Biblia no me da suficientes elementos de juicio para juzgar sus motivaciones, sus intenciones. Eso es algo que no podemos hacer. ¿Sí? Ahora, por la reacción del Señor Jesucristo, no hay duda de que la solución que ellos plantearon, ¿sí?, no fue aprobada por el Señor. Aprueba Dios lo que tú le deseas a tu familiar o a tu amigo que se burla de ti por ser creyente? ¿Aprueba Dios lo que tú le deseas a la comunidad LGBT por no ser creyentes? ¿Aprueba tú lo que tú le deseas
a las personas que consumen marihuana en el parque y que tanto te ofenden? ¿Aprueba Dios eso? ¿Qué les deseas? ¿Cómo lo expresas? ¿Eres de los que pone la radio a todo taco, pretendiendo que tus vecinos van a recibir a Cristo fastidiándolos? ¿Es eso? ¿Has alejado a personas con diferentes actitudes cuando realmente deberías acercarlo? Jacobo y Juan propusieron algo así. En vez de decir, qué bueno que ellos conozcan a Cristo, dijeron, arrasémoslo, fuego caiga sobre ellos. Entendemos la diferencia entre el verdadero amor por la gente y el capricho que me dice, a mí nadie me trata así. ¿Entendemos esa diferencia? Debemos tener cuidado de estar evangelizando para vernos nosotros mejor o para que nos admiren. Hagamos las cosas para la honra de Dios y no porque nos haga ver bien. Había un precedente. Sí, bíblicamente había un precedente y ellos lo nombran, Elías. Este episodio se encuentra en el capítulo 9 del primer libro de Reyes. El capítulo 1, perdón, versículos 9 al 12, no los busquemos. Es un episodio en donde Elías manda caer fuego y Jacobo y Juan dirían que él fulminó a ellos en el pasado y lo hará de nuevo. ¿Hemos escuchado eso? Hasta en una canción no lo dice. Como él lo hizo en el pasado, lo va a hacer de nuevo. Cuidado, cuidado. Porque con Elías cayó fuego y consumió gente, pero eso no quiere decir que hoy nosotros nos tengamos que abrogar semejante actitud. Sería chévere, dirían algunos, pero no. Dios no obra en igual forma en circunstancias similares. Él no tenía que actuar de la misma forma ante el rechazo de los samaritanos como cuando el rechazo de algunos en el tiempo de Elías. No trates de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Más bien pregúntale qué es lo que Él quiere. ¿Está Dios a favor que sientas lo que sientes hacia todas las personas que asesinan, matan y roban? Esta mañana vi un comentario en alguna red social y desafortunadamente lo leí, de una hermana en Cristo de hace muchísimos años. Que mueran esos desgraciados asesinos. Y me cuestionaba eso. Me estaba cuestionando eso. ¿Realmente estoy dispuesto a decirle a Dios que mueran esos desgraciados asesinos? Cuando Dios me está diciendo, ámalos. O me queda muy difícil orar, ya sea para que el Señor me envíe a predicarle la palabra de Dios o para que el Señor ponga en su camino a alguien que por lo menos sí lo ame más de lo que yo lo amo y le diga, Cristo murió por tus pecados. Es interesante que entre estos tres más privilegiados, columnas de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, dos de ellos. Ahora, Pedro no es que se quede atrás. Pedro tampoco era un angelito en ese tema. Ellos fueron los que tuvieron más cerca a Jesús, Juan y Pedro, y no la cogían, no la agarraban, no se sintonizaban. ¿Has recibido muchas bendiciones? ¿Eres un privilegiado? ¿Llevas años conociendo a Cristo? Yo me siento un privilegiado y aquí hay muchos privilegiados. Aquí hay personitas que desde muy corta edad conocieron al Señor. Y eso es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Pero pilas, mucho cuidado, porque demasiadas veces los que más saben son los que peor sienten.
y debería avergonzarme, y de hecho me avergüenza, pero te lo digo por experiencia. Experiencia personal y experiencia compartiendo con muchos que también llevan muchos años en el Evangelio. Y he tenido que escuchar expresiones muy fuertes frente a aquellos que no aman al Señor Jesucristo. No te creas mejor que nadie por los años que llevas en el Evangelio. Los que llevamos más tiempo somos más propensos a juzgar más, a ser mezquinos a las necesidades de la gente que no conoce a Cristo. Te pregunto, cuando tú llegaste a conocer a Cristo, ¿acaso no le querías contar y predicar hasta el perrito del panadero? ¿Sí o no? Impresionante. Eso era lo que queríamos hacer. ¿Y qué? Hoy, ¿cómo es la cosa? A ver, hoy, ¿cómo va ese partido? No, que Dios envíe a alguien más. ¿Verdad que con el tiempo la tendencia es enfriarse, a descansar de lo que ya se hizo en algún momento? Jacobo y Juan tuvieron grandes privilegios, pero dejaron ver que no habían aprendido las cosas como debían aprenderlas. Es que los verdaderos seguidores de Jesucristo aman a los perdidos, les hablan de Cristo, son pacientes ante la oposición del Evangelio. No son los que dicen, ojalá que Dios los acabe. Son los que dicen, ojalá Dios los salve, ojalá se presten para conocer a Dios. Las bendiciones que has recibido no te hacen mejor que nadie, te hacen más responsable ante Dios, pero no te hacen mejor que nadie. Y entre más bendiciones, tu sitial no está más arriba, sino que tu responsabilidad está mucho más a la evaluación de Dios. Versículo 55. Ya sabemos lo que pensaba Jesús. Esa sugerencia de fulminar a los que rechazaron a Cristo no le agradó mucho, y Jesús les reprende y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No tienen ni idea cómo son las cosas. ¿Entiendes tú el plan de Dios? Porque no tienes derecho a inventarte otro. No es que el Evangelio dependa del carácter de cada uno. No es que podamos acomodar el Evangelio a mi carácter. No. Dios tiene un solo plan. Dios ama a los pecadores, quiere que todos se arrepientan y manda a sus seguidores a contarle a la gente cómo conocer a ese gran Dios. Punto. Ese es el plan de Dios. Y en ese plan maravilloso nos escogió a nosotros para hacerlo, y no tengo derecho a inventarme otro. Ese es el mensaje. Esa es la forma, esa es la estrategia. Envié a mi hermano Eric la semana pasada, entrevistan a un pastor, y en una de las respuestas al periodista le dice: es que la estrategia de difusión, nuestra estrategia de mercadeo, esa fue la palabra, terrible. Es que nuestra estrategia de mercadeo es hacer mensajes que llamen la atención. Por Dios, la estrategia Dios ya la dio. ¿Cuál mercadeo? ¿Cuál mercadeo? ¡Qué vergüenza! La estrategia Dios la dio. Ahora, dado que el corazón es engañoso, no todo lo que se me ocurre hacer es la voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos que orar. Y por eso es que tenemos que buscar consejo, porque no todas las ideas que salen de esta glándula que le dicen cabecita son piadosas. Puede convertirse en un cerebro y utilizar las neuronas. Sí, y por eso oramos y pedimos consejo. Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo. Y por eso trabajamos en equipo.
Y quiero hacer algunas observaciones en base a esa reacción de Jacobo y Juan. Cuidado con tapar el pecado con la disculpa de estar obedeciendo a Dios. Ellos tenían esa disculpa, pero lo que estaban haciendo era pecado. Cuidado con tapar el pecado con la disculpa de estar obedeciendo a Dios. Ayer al desayuno teníamos la expectativa de una deliciosa patilla. Mi hija me hizo comprar una patilla. Fue conmigo y me hizo comprar la patilla. Y compré una patilla verde hermosa. Bajamos a pelarla, ya ensalivando pues. Y cuando le doy el sablazo, nos encontramos que por dentro estaba biche verde sin madurar. Por fuera estaba hermosa. Me dio una piedra. En serio. Y después me avergüenzo y digo, ay Dios mío, el Señor te estaba dando ilustraciones, joven. Porque así somos. Así somos. Por fuerita, qué hermosura de cristiano, y por dentro, biche todavía. Biche es una palabra de mi tierra, yo no sé si todos la usan. Verde, sin madurar. Los años nos dan apariencia de piedad, pero la verdadera madurez sale del corazón. La dulzura, como en la patilla, va por dentro. O pégale un mordisco a la cáscara a ver si está verde o está madura. No, la dulzura va por dentro, emana, sale. Un corazón biche, verde, inmaduro, clama por fuego. Y pensando en esto, de la ira de Jacobo y de Juan, si deseamos de verdad servir a Dios, pongamos nuestro corazón delante de Él, que Él descubra la verdadera intención. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo como estoy sirviendo? ¿Lo hago por amor a ti, Señor? Examíname. Por eso voy, consulto con algunos hermanos que me conocen bien, para que ellos también tengan la oportunidad de orar conmigo y aconsejarme. Pídele a Dios que evalúe tu corazón y te muestre si hay algo que no le agrada. Para eso estamos en un cuerpo. Es un privilegio. Otra verdad, pensando en esto de la oposición de Jacobo y Juan, Jesús ama aún a quienes le rechazan. En algún tiempo, todos aquí éramos enemigos de Dios. Ahora, si eres salvo, ya no. Pero si no eres salvo, déjame decirte hoy que sigues siendo enemigo de Dios y que el Señor murió en la cruz por esos pecados. La verdad es que por la respuesta de Jesús a Jacobo y de Juan, Él los amaba aún después del rechazo. Él quería dar otra oportunidad para el arrepentimiento de los samaritanos que lo rechazaron. Dios no actúa por capricho. Él no es injusto, no es malo. Él ama a todos. Jesús les dijo a ellos: ustedes no tienen ni idea de qué espíritu son. ¿De qué espíritu eres tú? ¿Quién te controla? ¿Para quién vives? Y por último, versículo 56, el Señor explicó su respuesta. Él explicó la reprensión a Jacobo y a Juan. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, sino para salvarlas. Ese es el Evangelio. Jesús no vino a condenar, sino a liberar. El enemigo no quiere sino matar y destruir, pero el Hijo del Hombre vino a salvar, a dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a salvar, no a destruir, y debemos imitarle amando a quien nos rodea como Él lo hace. Él es paciente con todos. Él ha sido muy paciente conmigo, muy paciente contigo. Por la misericordia de Dios, yo no he sido consumido, solo por su misericordia. Y así como Dios me ha tratado a mí, yo debo tratar a otras personas.
No tienes que ser duro con los que no creen en Jesús. Esa estrategia no es consecuente con el espíritu del evangelio. El trato duro a la gente les aleja de Dios. Romanos 2:4 dice que es por la misericordia de Dios que los atrae a sí mismos. Pero muchas veces mi trato con el inconverso les aleja. Yo creo que no. Pienso que mi dureza cuando les hablo, mi sagacidad verbal, los va a traer, y no, es la misericordia de Dios. Lo mismo ha hecho Dios conmigo, y así es como debo tratar a los demás. Bendice a quienes rechazan a Cristo, bendice a quienes te rechazan por ser cristiano. Sé bondadoso, amable, compasivo, bueno. Sé paciente, generoso, perdonador. Ahora, ¿te nace? ¿Es natural? ¿Te fluye? No, no me vengan aquí pues a decir, no, es que me fluye. No, eso no nos fluye. Eso, perdón, eso es imposible. Y por eso Dios te lo pide. Él no te pide lo fácil, Él te pide lo que no puedes hacer sino con dependencia de Él. Y entonces es que fluye. Por eso Dios te lo pide. Si fuera tan fácil no habría lío, no habría ningún lío. A mí me rompe el corazón ver la forma en que Daniela y su equipo van a las calles, abrazan, se untan de lo que nosotros no estamos dispuestos. Porque no pensamos en la forma en que Dios piensa, porque no nos nace, porque no es natural. La primera vez fue fácil, ¿te fluyó? Sale, fluye naturalmente, ¿no es cierto? No. Y por eso Dios no lo pide. Porque entonces tenemos que tener una total dependencia de Dios para que nazca, para que fluya. Pero es que es crucial. Es crucial porque no es a Santiago el que estoy pretendiendo que la persona admire, porque si eso llega a suceder y me sigue a mí, no va a llegar ni a la puerta. Necesito es que siga, que crea y que siga y que ame y conozca y admire al Señor Jesús, porque eso lo va a llevar al cielo, a la vida eterna, y eso es lo que necesitan. Lo que más debe distinguirme como creyente es mi gracia y mi amor. Mira cómo tratas a quienes te rodean. ¿Quiénes son tus enemigos? Dios me quiere llamar a amar a mis enemigos y a hacer el bien a los que me tratan injustamente, y me quiere mandar a hacerlo por amor a Cristo. Los inconversos no son mis enemigos, son OM, objetivo misionero, caballero. Menos mal uno lo dijo, si no, no me sale. Son objetivo misionero. El inconverso es objetivo misionero. Perdón. Verlos a ellos es pensar, uy, este necesita a Cristo. Y soy yo, eres tú quien debe cumplir con ellos la responsabilidad de compartir el evangelio en una forma clara, intencional. Dios quiere que seamos salvos, pero no obliga a nadie. ¿Quiero yo eso? ¿Quiero que todos sean salvos? Pues el que crea y el que no, pues que se pierda. No, tan rico, desde la comodidad de la salvación eso suena fantástico. Pero así no es. Así no es. Demasiadas veces hemos tenido esa actitud. ¿Quiero yo lo mismo que quiere Dios? ¿Cómo se deja ver en ti ese deseo? ¿Cómo se deja? Pensando en la reacción negativa
ante los inconversos que tenemos. La reacción de amor y compasión del Señor Jesús. Pidámosle a Dios que nos examine, que nos haga entender nuestra verdadera motivación, que nos dé más amor por quienes no conocen aún al Señor Jesús y más amor por otros creyentes. Y si hoy tú no conoces al Señor Jesús, déjame decirte que es lo mejor que puedes hacer. Déjanos hablarte de Cristo y de la salvación. Llegar a Él, conocerle, amarle y seguirle. No hay nada mejor en esta vida. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor. Gracias Dios mío, porque pudiendo escoger lo mejor, profesionales Señor en publicidad, medios, internet, teniendo oportunidad de que tu evangelio sea difundido en un solo segundo a cada ser, nos has escogido a nosotros. Has escogido estos vasos imperfectos, has escogido estos recipientes frágiles, quebradizos, poco durables, que no tienen teflón y que se manchan y se ensucian. Pero gracias Dios, porque nos has permitido acceso al trono de gracia para limpiar estos recipientes. Nos recibes con nuestro pecado, nos das perdón. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo en la cruz. Gracias Dios mío, porque pagó lo que yo debía haber pagado. Gracias mi Señor, porque su sangre lava mi pecado y porque me ofreces vida eterna y en abundancia hoy. Gracias Señor. Padre eterno, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque en el momento en que hemos creído ha ingresado a nuestra vida y le tenemos. Y Señor, permite que no lo achiquemos, permite que no lo ignoremos. Gracias Dios, porque podemos darnos el privilegio de tener objetivos misioneros. Y quiero clamarte especialmente por aquellos que han tomado en serio, que han tomado como una realidad en su vida, que han tomado como un norte en su vida el objetivo misionero, Señor. Quiero orar para que les esté sustentando, Padre, para que todo lo que se haga aquí, en este lugar, sea para apoyo y bendición de todo aquel que ha de ser salvo por causa de la predicación de tu evangelio en una forma sencilla e intencional por cada uno de nosotros, Señor. Lleva sustento, lleva alimento, lleva ánimo y sostenimiento para todo aquel que aún ha dejado padre, madre, que ha dejado amigos, entorno social y ha ido a llevar tu palabra. Pero también, Señor, danos fortaleza para que aún sin dejar padre, madre y aún sin hacer tanto sacrificio, asumamos con seriedad el propósito tuyo en la predicación y en el compartir el evangelio, y podamos hacerlo con el vecino, podamos hacerlo con el mensajero, podamos hacerlo con el de la tienda, podamos hacerlo con quien está paseando el perro, podamos hacerlo con quien ha salido al parque, podamos hacerlo con quien trabajamos. Gracias, mi Señor, porque tu Espíritu Santo y en tu misericordia aún no nos has consumido, y esa misericordia queremos también transmitirla a otros. Que no caiga fuego, Señor, sino que llueva, Señor,
oraciones, lluevan, Señor, intercesiones y lluevan pies presurosos para llevar tu evangelio, mi Padre. Glorifícate, Señor, cubre a tu pueblo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos, Señor, ese amor con que tú un día, estando llenos de pecados, estando nadando, Señor, en maldad, ese amor que pusiste en alguien que vino y que nos miró con ojos amorosos, nos extendió la mano, nos extendió tu evangelio y nos permitió, Señor, regocijarnos en la fe que es para salvación en Cristo Jesús y tener hoy vida eterna. Gracias, mi Padre, te lo clamamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde.